Entonces, la identidad paisajística es un tiempo y un lugar. El entorno figura una serie de características y cualidades que nos son propias, donde nos vemos reflejados e identificados. La identidad que hoy reflexionamos en este tiempo y en este lugar seguramente es diferente a la de otros tiempos y de otros lugares, pero nosotros somos actores de este tiempo, por lo cual tenemos que construir este imaginario y esta identidad entre todos. Lo que yo muestro son una identidad que recoge reflexiones de los que estamos dedicados a esta actividad y ustedes están incorporando esta actividad y seguramente la van a ir enriqueciendo. Pero, ¿cómo lo enriquecemos? No solo pensando, sino actuando. Entonces, ¿cómo contribuir a la identidad paisajística de esta región? ¿Cómo podemos fortalecer y actuar en pos de esta identidad que nos caracteriza? Y bueno, una de las alternativas es trabajar con tecnologías apropiadas, conocimiento lo más global posible y una actuación lo más local posible. De tal manera que pertenecer a una región, reconstruir la identidad local de los paisajes nativos, justamente nos lleve a, como en el caso justamente de esta acción, se trataba de una casa que construida en las sierras, una casa donde un cliente me convoca para hacer el trabajo de jardinería y el cliente no tenía restricciones económicas en su momento, pero había hecho una casa que estaba muy conforme en la costa del lago, el entorno era bastante natural y cuando llego a evaluar las características del lugar para hacer una propuesta, me encuentro con que hay una sensibilidad muy, muy importante. Fíjense por caso lo interesante que resulta que la misma piedra, la misma tonalidad, la misma granulometría de la roca del lugar era la de la misma vivienda y habían quedado afloramientos rocosos realmente muy significativos en este lugar que sin duda con una jardinería tradicional, con un planteo clásico, iba a ser cubierta con suelo vegetal e iba a ser colocado césped, nivelado seguramente para tener más actividades funcionales, y sin embargo elegí conservar las piedras, rescatar la vegetación nativa y particularmente poner énfasis en la valorización de la vegetación que el cliente tenía. Hace muchos años que no voy a este lugar, pero no dudo que hoy volvería a hacer exactamente lo mismo. Porque cuando continué en la relación con ellos y les fui mostrando imágenes, que algunas son las que estoy mostrándoles aquí, fui viendo cómo se recortaba, la piedra tenía algún sentido de estar en ese lugar, el color de la mampostería pintada tenía que ver con el azul del lago. Cuando me iba a los detalles más pequeños tenía que ver, lo cromático tenía mucho que ver, y fíjense, encontré una cubresuelo que es una orejita de ratón gris, que justamente es una de las especies que vamos a seguir durante el cursado de la carrera, y donde justamente adaptada a condiciones de suma aridez, de muy poca manejo y de ambientes muy, muy, muy secos, con distintas expresiones sobre las rocas que seguían en la misma cromática y seguían aportando a la identidad del lugar. Otro ejemplo para mostrarles es un ejemplo del diario La Voz del Interior en su planta cuando se modifica y arma su nuevo edificio. Somos convocados un grupo de paisajistas para instalar o desarrollar el proyecto de jardín
Y lo que hicimos, tratar de buscar toda la tecnología más apropiada. En ese momento era novedad la hidrosiembra, de colocar césped, de riego por aspersión, pero sobre todo nos procuramos poner todas las plantas nativas que en aquel momento se podían conseguir y emulando un arroyo serrano entre los dos bloques de edificios para tratar de rescatar la identidad de ese lugar. La arquitectura estaba pensada con las más nuevas tecnologías, pero con algunos elementos constructivos propios de nuestra región, que era el caso de la piedra bola. Y así logramos que especies vegetales que eran desconocidas hasta el momento, luego pasaran a ser parte de este imaginario, como las lagañas de perro, las cortaderas y otras especies más que las iremos viendo en el curso de la carrera. Entonces, el vegetal pasa a ser un elemento importante, tanto los hábitos de crecimiento, los medios de el origen, la dinámica del crecimiento, y así vamos a ir estudiando esto de la vegetación autóctona y qué connotación tienen. Y fíjense aquí un concepto de connotación ambiental y perceptual. Entonces, ¿por qué pensamos que alguna vegetación nos lleva, connota o nos da una percepción de ser un lugar particularmente apto, particularmente interesante como lugar con algunas características? Entonces, si nosotros queremos enfatizar esa percepción como local, como identitaria, vamos a seguramente volcarnos hacia el uso o el manejo de la vegetación nativa. También es cierto que tenemos que tener en cuenta la velocidad de crecimiento, las mutaciones durante la vida de las plantas, durante las estaciones de las plantas, en tanto la estructura, las formas, y todo eso es parte de lo que iremos viendo en el transcurso de esta materia y de esta carrera. ¿Se puede definir y sostener una ética paisajística? Buena pregunta cuando uno se enfrenta a las especies nativas en los paisajes modificados. Quiere decir que hemos modificado los hombres paisajes y estamos hoy queriendo sostener y llegar a una ética paisajística. Hay algunos ejemplos, iremos viendo durante el tiempo, ojalá podamos profundizar más, de urbanizaciones que aportan esta identidad. Solo compartir una muy rapidito para ver cómo intentamos recrear paisajes nativos con calidad funcional para ser vividos y apropiados por el hombre. El Calicanto es un barrio que se intervino, una de las colegas intervino, donde se priorizó un barrio cerrado, la conservación, la ubicación de las casas en los lugares más apropiados, las lagunas de retardo y la vegetación nativa del lugar. Lomas del Rey, otro barrio, en este caso de Mayuzumac, donde con muy poca disposición de agua, en un lugar que estaba absolutamente despoblado de vegetación nativa, solo algunos restos de vegetación que habían sido presa del hacha, de los fuegos y del sobrepastoreo. En los espacios verdes de este barrio naturalmente son los menos aptos para la vivienda, por eso es que llegamos a la conclusión que siempre trabajamos los paisajistas en los lugares donde no sirven para otras cosas para el hombre. Entonces tenemos que trabajar tanto en las lagunas de retardo, en las vías de escurrimiento, en los accesos. Y bueno, ¿qué se hizo aquí? Se relevó la vegetación muy poquita que había y la asociación que había en estas 126 hectáreas, particularmente 3,2 hectáreas de espacios verdes, la asociación entre las rocas que están afloradas y la vegetación nativa, que nos dio una idea de mapa, como el que vemos aquí, de escurrimientos, que son las líneas que vemos, las especies vegetales, los que están en círculo, y los afloramientos rocosos que están marcados en el lugar. Esto fue interesante porque nos permitió ir actuando
incorporando elementos de una plaza, elementos de juego, de senderos, descansos, aprovechando todo lo que había en el lugar. En las calles que se abrieron, recreamos canteros centrales, por ejemplo, con la misma vegetación que había sido extraída, las lagunas de retardo, y así fuimos preservando, en la medida de las posibilidades, la imagen y una imagen limpia, donde se puede apreciar cómo una vía de escorrentía es de algún modo rescatada y todas las piedras fueron colocados en lo que son justamente los canales de escorrentías naturales, enfatizando el valor de la piedra justamente en el canal para frenar los procesos erosivos. Y en ellas aparecen vegetaciones nativas justamente como respuesta a esa acumulación de suelo y acumulación de piedras. Ejemplos muy simples que iremos viendo a lo largo de la carrera. Para concluir, la identidad y pertenencia a un medio se puede promover en la medida que se conozca, se rescate, se revalorice y se potencien aquellas cualidades significativas de sus elementos constructivos. Entonces, la pregunta que les dejo, ¿qué podremos hacer como técnicos en jardinería y floricultura? Me gustaría que esta pregunta la contesten desde las experiencias personales, no con palabras lejanas o distantes, sino con cada uno de ustedes, alumnos y alumnas de la Tecnicatura de Jardinería y Floricultura, ¿qué podemos hacer para preservar esta identidad en la escala que hoy por lo menos los tiene motivados y los motivó para venir a iniciar esta carrera? Les dejo un fuerte abrazo y espero las respuestas.